Nunca pensé que ese sería el momento en que todo se rompería. No en la boda de mi hijo. No frente a todos. Yo había intentado mantenerme al margen, lo juro. No me metí en los planes. No opiné sobre el vestido, ni sobre la decoración, ni siquiera cuando me enteré de que habían cambiado el lugar de la ceremonia sin decirme. Me limité a sonreír, a enviar lo que me pedían, a quedarme callada cuando no era invitada a ciertas reuniones de organización. Pensé que, al menos, el día de la boda iba a ser diferente, que ahí, por fin, me iban a hacer sentir incluida. Llegué puntual. Había mandado hacer un vestido sencillo, color perla. No era extravagante, pero tampoco pasaba desapercibido. Me peiné yo misma, me maquillé con lo justo. Quería estar bien, pero sin opacar a nadie. A decir verdad, llevaba semanas ensayando en mi cabeza cómo sería ese día, cómo me acercaría a ella, a mi nuera, con un regalo especial que había elegido con cariño. Cómo le tomaría las manos, le diría que confiaba en ella para cuidar a mi hijo y que estaba feliz de verla en su vida. Lo que pasó, en cambio, fue otra cosa. La ceremonia fue rápida. El lugar estaba lleno. Me colocaron en una fila lateral, no muy lejos pero tampoco cerca. Nadie me miró cuando entré. Me senté, respiré profundo y traté de no pensar demasiado en eso. Hasta que llegó el momento de los votos. Ella, de pie, frente a mi hijo, con la voz temblorosa, dijo: «Te amo, incluso con todos tus defectos. Porque no eres perfecto, pero eres mío». Ahí algo dentro de mí se encendió. Fue como un golpe seco en el pecho. Sentí que me quedaba sin aire. Vi a mi hijo sonreír, con ternura, sin notar nada raro. Algunos invitados suspiraron conmovidos, pero yo no. Yo sentí rabia. Me levanté. No lo planeé. Fue un impulso, un empuje del cuerpo antes que de la cabeza. Me puse de pie entre los bancos y dije en voz alta: «¿Cómo que con todos sus defectos? ¿Qué estás insinuando? Mi hijo no tiene defectos, estúpida». Hubo un silencio brutal. Todos se giraron. No se escuchaba ni la música de fondo, solo el viento. La cara de mi hijo cambió al instante. Se puso pálido. No dijo nada. Solo me miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Ella, la novia, fingió confusión. Bajó la mirada como si no supiera qué decir. Pero lo sabía. Yo la vi. Vi cómo sus labios se apretaron un segundo antes de fingir que estaba dolida. Lo había hecho a propósito. Nadie vino a hablarme. Dos personas de la organización se acercaron, uno por cada lado. Me tomaron con delicadeza, pero con firmeza. «Señora, por favor, acompáñenos». Yo asentí. No armé escándalo. Solo tomé mi bolso y salí con la cabeza erguida. No podía creer lo que estaba pasando. La madre del novio, expulsada de la boda de su propio hijo. Antes de cruzar la puerta, me detuve. Me giré hacia ella y, con una voz que me sorprendió por lo clara, le dije: «Quítate ese vestido, porque lo pagué yo». Hubo murmullos, algunas risas incómodas y de nuevo ese silencio de piedra. No esperé respuesta. Saqué mi celular del bolso y lo levanté. No dije nada más. Solo presioné play. El audio empezó a sonar por los parlantes conectados. Yo misma había pedido eso al DJ días antes, con la excusa de un homenaje sorpresa. Y ahí estaba, la voz de ella, en una grabación que había conseguido de casualidad una semana antes. No se escuchaba nítido, pero era suficiente para entender cada palabra. Él es muy manipulable. A veces me da hasta pena, porque cree que me casaría con él si no fuera por lo que tiene. Y la madre, por favor. Esa mujer es una carga. Me da náuseas sus mensajes llenos de consejos. En cuanto firmemos, ella se borra de nuestras vidas. Lo tengo más que claro. Los murmullos se transformaron en un murmullo denso, feo. Algunas personas empezaron a girar sus cuerpos hacia los demás, buscando alguna explicación. Ella no decía nada. Mi hijo tampoco. Nadie me detuvo. Nadie me defendió. Tampoco me hicieron callar. Solo salí, pero esta vez con otra sensación. Una mezcla rara de dolor y justicia. Porque por primera vez en meses, yo no era la que se callaba. Durante mucho tiempo pensé que el problema era yo, que estaba exagerando, que tal vez era demasiado sensible. Las señales estuvieron ahí desde el principio, pero las ignoré,
porque cuando una madre ve a su hijo feliz, hace lo imposible para no interferir. Y él, al menos en ese momento, parecía feliz con ella. La conocí en una cena. Me llamó la atención cómo hablaba, rápido y con frases cortantes. No me miró a los ojos cuando me saludó. Dijo un gusto sin levantar la vista del celular. Pensé que era una mala primera impresión, que quizás estaba nerviosa, pero con el tiempo entendí que esa era su forma de ser. Al principio intenté acercarme. La invité a tomar café. Le mandaba mensajes con recetas que a mi hijo le gustaban. Le preguntaba si necesitaba ayuda con algo. Las respuestas eran secas. A veces ni siquiera llegaban. Aún así, insistí. No por ella, sino por él. Él siempre había sido muy unido a mí. Compartíamos domingos de películas, idas al mercado, conversaciones larguísimas sobre cosas sin importancia. Pero después de que ella entró en su vida, todo cambió. Empezó a cancelarme. Primero fueron cosas pequeñas, un almuerzo postergado, una llamada no devuelta. Después fue más claro. Dejaron de avisarme sobre celebraciones, reuniones, incluso fiestas familiares donde antes yo era parte fija. Un día le pregunté si había pasado algo. Me miró y dijo, «No, mamá, estás imaginando cosas». Con una sonrisa forzada, con una prisa por terminar la conversación. Me esforcé en no leer malas situacoes. Empezaba a convencerme de que tal vez era yo quien necesitaba entender que mi hijo estaba construyendo su propia vida, que ya no era mi lugar opinar, ni estar tan presente. Entonces reculé. Dejé de escribir todos los días. Me limité a responder cuando me escribía primero, o a mandar solo mensajes cortos. Pero los vacíos crecían. La distancia se hacía más grande, hasta que una tarde me llamaron para decirme que se habían comprometido. Fue una conversación breve. «Mamá, nos casamos. Ya te mandamos la invitación». Y colgó. No hubo emoción. No hubo un «¿Quieres ayudarnos con algo? ¿O te gustaría venir a ver el salón?». Solo eso. Una llamada de menos de un minuto. Cuando llegó la invitación, estaba escrita en un tono tan formal que me dolió. Ni siquiera me llamaban mamá ahí. Solo Clara, como si fuera una conocida más. Aún así, decidí seguir intentando. Preparé un regalo personal para ella, una bufanda que había tejido durante semanas. La envolví con cuidado. Le agregué una nota escrita a mano. Toqué el timbre de su departamento una tarde. Me atendió ella. «Ah, ¿eres tú?». Sin sonrisa, sin abrir más la puerta. «Pasaba a dejarte esto». Le extendí la caja. La tomó sin mirarme. «Ok, algo más». Quise decir muchas cosas, que solo estaba intentando ser parte, que me dolía como me estaba dejando fuera, que quería conocerla mejor, entenderla, pero no dije nada. Solo negué con la cabeza y me fui. Esa noche, mi hijo me escribió por primera vez en semanas, no para agradecer, sino para decirme que no volviera sin avisar. «No quiero que te sientas mal, pero a veces invadir así no está bien». Ella se sintió incómoda. Me quedé leyendo ese mensaje muchas veces. La palabra invadir me quedó resonando. Yo, que lo había cargado en brazos, que lo cuidé con fiebre, que vendí cosas para pagarle la universidad. Ahora era una invasora en su nueva vida. Pero no fue hasta que vi el papel sobre la mesa del comedor, en una de las pocas veces que me dejaron pasar, que lo supe con certeza. Estaban haciendo una lista de invitados para una reunión previa a la boda. Estaban todos, tíos, primos, amigos de infancia, hasta compañeros de trabajo que yo ni conocía. Mi nombre no estaba. Y al final, escrito a mano en otra caligrafía, la de ella decía: «Ver con él si Clara va o no. No quiero problemas ni escenas. Si viene, que no hable mucho». Lo leí rápido, antes de que alguien regresara. No dije nada. Solo lo guardé en la memoria, como tantas otras cosas que preferí no discutir para no generar más rechazo. A partir de ese momento, algo cambió en mí. Dejé de intentar forzar mi presencia. Me volví invisible en silencio. Pero tomé una decisión. No iba a fingir más. Lo que más me dolía no era lo que decían. Era lo que ya no decían. Lo que se dejaba de nombrar. Lo que ya no se me consultaba. Pasé de ser mamá a ser ella, la madre de él, Clara, o simplemente alguien que estaba ahí, ocupando espacio sin invitación. Una tarde me llamaron para invitarme,
si es que se puede llamar así, a ver los avances del apartamento que estaban decorando. Fui. Pensé que quizás esa era una oportunidad para acercarme, para compartir algo con ellos, que tal vez, después de tantos desplantes, me estaban tendiendo una mano. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Entré despacio. Escuché risas. Estaban ella, su madre, una amiga y mi hijo, todos sentados alrededor de una mesa con carpetas y muestras de colores. Nadie notó que estaba ahí hasta que tosí suavemente para anunciar mi presencia. Ah, hola Clara, no sabíamos que ya habías llegado, dijo ella sin levantarse. Me quedé parada unos segundos, esperando que alguien hiciera un gesto, ofreciera asiento. Nada. Me acerqué a mi hijo. Le toqué el brazo. ¿Puedo ayudarte en algo? Él sonrió con esa incomodidad que ya le conocía. No, ya está todo casi decidido. Pero gracias. Ella carraspeó. ¿Quieres algo de tomar? Un café estaría bien. Solo tenemos té. Té entonces, gracias. No volvió. Nunca trajo el té. Nadie volvió a hablarme. Me senté en una esquina, como quien observa desde fuera de una vitrina. Cada elección ya estaba hecha. Tapizados, muebles, iluminación. Ella y su madre se encargaban de todo. Mi hijo apenas opinaba. Quise comentar algo sobre una lámpara. Ella me interrumpió antes de que terminara la frase. Eso ya lo resolvimos. Es que buscamos algo más contemporáneo. No fue el qué, fue el cómo. La manera en que dijo contemporáneo, como si todo lo que viniera de mí fuera viejo, pasado, fuera de lugar. No volví a abrir la boca. Me quedé en silencio, observando cómo se me escurría entre los dedos la posibilidad de ser parte de ese nuevo comienzo de mi hijo. Esa noche, ya en casa, me pregunté si de verdad él no se daba cuenta de nada, si no veía cómo ella me trataba, cómo me reducía a una figura decorativa, a una madre en condición de visitante. O tal vez sí lo notaba, pero prefería no enfrentarlo. Una semana después, me llegó un correo con los detalles de la despedida de solteros. No estaban firmados por mi hijo. Era una invitación genérica, sin firma, sin cariño, como las que se mandan por compromiso. Pregunté si podía llevar algo, colaborar en lo que hiciera falta. Me respondieron con una frase seca. Todo está cubierto. Solo ven con algo discreto. Discreto. Esa palabra se repetía mucho últimamente, como si mi sola presencia fuera algo que debiera amortiguarse, minimizarse, esconderse. El día de la despedida llegué puntual. Llevaba un vestido azul oscuro, sobrio. Me senté en una mesa al fondo, mientras todos conversaban, brindaban, reían. Vi cómo saludaban efusivamente a cada persona que llegaba. Nadie se acercó a mí, ni siquiera mi hijo. Me acerqué a él cuando lo vi solo un momento, cerca de la barra. ¿Todo bien, hijo? Sí, sí, mamá, está todo bien. ¿Estás feliz? Sí, claro. Nervioso, pero feliz. Antes de que pudiera decirle algo más, ella apareció y lo tomó del brazo. Ven, te están buscando. Me miró apenas, con esa sonrisa que no subía a los ojos. Gracias por venir. Y se lo llevó, como si fuera un objeto de su propiedad. Volví a mi mesa. Me senté. Miré a mi alrededor y me sentí completamente fuera de lugar. Esa era la gente que ahora rodeaba a mi hijo. Personas que no sabían quién era yo, que no conocían su infancia, sus miedos, sus logros, que no habían estado ahí cuando se quebró el brazo a los 6 años, ni cuando se atragantó con una moneda, ni cuando lloró porque un amigo lo había traicionado. Yo sí, pero en esa sala llena de luces y música, yo era nadie. Antes de irme, fui al baño. Al salir, sin querer, escuché una conversación en la entrada del salón. Era la madre de ella y otra mujer. ¿Viste cómo vino vestida la señora? Sí, me dio cosa. Parece que no entiende que ya no es parte de nada. Bueno, pronto ya no tendrá que aparecer más. No dije nada. No interrumpí. Caminé hacia la salida. Pero esa noche, al llegar a casa, entendí algo. Ya no estaban intentando disimular. Ya no era exclusión por omisión. Era deliberada, planificada, y estaba funcionando. Mi hijo, sin saberlo, me estaba perdiendo. Lentamente, como se pierde una fotografía al sol. Esa noche, al llegar a casa,
no encendí la luz. Dejé las llaves en la mesa de entrada y me senté en el sofá, con el abrigo aún puesto. No tenía hambre, no tenía sueño, solo un nudo en el estómago que no se deshacía con nada. Miré el reloj. Eran las 10. Afuera, la ciudad seguía su curso como si nada hubiera pasado. Pero adentro, dentro de mí, algo se había roto. Algo que venía agrietándose desde hacía tiempo, pero que ahora simplemente se desplomó. Me quedé ahí sentada por horas, escuchando los ruidos del edificio, los autos lejanos, el zumbido del refrigerador. Todo sonaba igual que siempre, pero yo ya no era la misma. Sentía el cuerpo tenso, el pecho cerrado, como si algo me apretara por dentro. No lloré, no esa vez. Era distinto. No era tristeza, era otra cosa, como una especie de rendición. Encendí una lámpara de mesa, más por costumbre que por necesidad, y caminé hacia la habitación. Abrí el cajón donde guardo una caja que no toco hace años. Dentro estaban fotos viejas, dibujos de infancia, boletines escolares, pequeños recuerdos que fui guardando sin saber muy bien por qué. En el fondo estaba la carta que me había escrito cuando tenía 7 años. Todavía la conservo. El papel está doblado en 4, con una letra temblorosa y manchas de marcador. Mamá, cuando sea grande, voy a vivir contigo para siempre. Te amo más que a todos. La leí una vez más. Siempre me conmovía, pero esa noche fue diferente. Sentí que esa promesa había sido enterrada, como tantas otras cosas que una madre guarda y el tiempo se encarga de apagar. Me recosté sin cambiarme, con la carta apretada entre las manos, y ahí, en la oscuridad del cuarto, me permití sentir lo que había estado evitando, que ya no era parte de su vida, que, sin decirlo con palabras, él había elegido otro camino, uno donde yo no cabía. Durante los días siguientes, me moví como una sombra. Fui al mercado, pagué cuentas, cociné algo simple, no llamé a nadie, no escribí mensajes, ni siquiera a él. Había algo humillante en tener que buscar atención, en tener que rogar por un lugar. Ya no quería eso. Me pregunté muchas veces en qué momento comenzó el alejamiento. Intentaba hacer memoria, pero todo parecía haberse deslizado poco a poco, sin grandes discusiones, sin peleas, sin golpes. Solo distancia, primero de forma sutil, luego como una constante. Y ahora ya era normal. Que no llamara, que no me consultara, que no me mirara. Me di cuenta de que mi presencia había pasado a ser un trámite, una especie de recuerdo obligado. Una mañana, abrí el armario y empecé a sacar ropa. Bolsas llenas, ropa que tenía años sin usar. Zapatos, mantas, hasta libros. Me detuve al llegar a una caja que decía cosas de él. Estaba llena de cuadernos, juguetes pequeños, cartas del colegio, un peluche roto que se negaba a tirar. Todo lo que alguna vez fue parte de nuestra vida compartida. No la tiré, no pude. La dejé cerrada, arriba del estante. No estaba lista para desprenderme de eso, ni de él, aunque él sí se había desprendido de mí. Empecé a notar cómo mi silencio no generaba ninguna reacción. Una semana sin escribirle y no recibía ni un mensaje. No preguntaba cómo estaba. No mostraba preocupación. No se daba cuenta. O tal vez sí, pero no le importaba. Unos días después, recibí un mensaje suyo. Corto, como los últimos. Vamos a pasar por tu casa a dejarte algo. Estamos cerca. No pregunté qué era. Supuse que algún documento, alguna invitación. Cuando tocaron el timbre, abrí sin pensar. Era ella, sola, con una caja en las manos. Esto es para ti. Me lo extendió sin entrar. Son recuerdos viejos que estaban en casa de él. Pensamos que los querrías. Me los entregó como quien entrega una caja con basura, como si fuera un favor. No dijo mi suegra, ni su mamá. Dijo Clara, sin ninguna intención de respeto. No dije nada. Tomé la caja. Ella no esperó respuesta. Solo dijo, bueno, que estés bien. Y se fue, con el mismo desinterés con el que se empujan las migas fuera de la mesa. Cerré la puerta. Me senté en el suelo. Abrí la caja. Estaban ahí nuestras fotos, álbumes familiares, dibujos que yo había enmarcado, cosas que él había guardado por años. Ahora me las devolvían, como quien devuelve lo que ya no necesita.
Vi una fotografía donde él tenía unos 4 años. Estaba disfrazado de superhéroe, con una capa roja y una sonrisa que ocupaba media cara. Yo aparecía al fondo, sonriendo también, con una expresión que ya no recordaba tener. Una expresión feliz. Ahí sí lloré. Lloré con rabia, con impotencia, con una tristeza sorda que no encontraba salida. No era solo por él, era por mí, por todas las veces que dejé de vivir mi vida para que él tuviera la suya, por todo lo que postergué, lo que abandoné, lo que elegí no decir para no incomodar, por las noches en las que me desvelé cuando tenía fiebre, por las veces que trabajé doble turno para comprarle lo que quería, por los abrazos que ya no vendrían, por todo. Me dormí en el suelo. Cuando desperté, la luz del amanecer ya entraba por la ventana. Me dolía el cuello, me dolía la espalda, pero sobre todo, me dolía el alma. Esa clase de dolor que no se ve, que no se explica, que no tiene pastillas ni nombre. Esa mañana, mientras preparaba café, abrí una libreta nueva y escribí algo en la primera hoja. No era una carta, era una promesa. Para mí, nunca más suplicar cariño, nunca más justificar faltas, nunca más callar para que otros se sientan cómodos. Porque entendí que el problema no era no tener un lugar en su vida. El problema era haberme negado a mí misma durante tanto tiempo para intentar conservarlo. Y lo perdí igual. No fue una decisión repentina. No me desperté un día con ganas de vengarme ni de hacer justicia. La verdad es que, por semanas, viví con una mezcla rara de resignación y cansancio. Hasta que una noche, mientras preparaba la cena para mí sola, pensé en algo que me heló por dentro. Si un día desaparezco, nadie lo va a notar. Fue una idea fugaz, pero contundente. Me sacudió más que cualquier desprecio que haya recibido. Porque no venía de nadie más. Venía de mí. Me senté en la mesa de la cocina con el plato aún caliente. No lo probé. Solo apoyé los codos en la mesa y respiré. Y entonces sentí algo dentro de mí que no había sentido en mucho tiempo. Una especie de claridad. Una certeza que me decía que no había perdido todo, que aún me quedaba algo, algo que no sabían que yo tenía, memoria. Y la memoria, cuando se usa bien, puede ser una forma de verdad. No quería escándalos, no quería que nadie me aplaudiera. Solo necesitaba saber que no estaba equivocada, que lo que yo sentía no era una invención mía, que no había imaginado los desprecios, las omisiones, los comentarios disfrazados de cortesía. Busqué en una vieja libreta el número de una persona que me había ayudado muchos años atrás. Un abogado. No éramos cercanos, pero siempre fue correcto conmigo. Y lo más importante, discreto. Le escribí. Me respondió en menos de una hora. Acordamos vernos en su oficina 2 días después. Cuando llegué, él ya me esperaba con una carpeta abierta sobre el escritorio. Me saludó con afecto, pero sin condescendencia. ¿En qué puedo ayudarte, Clara? No sabía por dónde empezar. Le conté lo básico, que no buscaba demandar a nadie, ni arrastrar nombres. Solo necesitaba saber si había algo oculto, algo que explicara el desprecio, que me ayudara a entender por qué, de repente, parecía ser un estorbo. Él asintió, tomó notas, me hizo algunas preguntas simples. Luego me dijo que conocía a una persona, un contacto que solía hacer verificaciones privadas, siempre dentro de los límites legales. No puedo prometerte nada, pero si hay algo que se pueda comprobar, lo encontraremos. Al salir de su oficina, sentí una especie de alivio extraño. No era felicidad, tampoco esperanza. Era más parecido a la calma que viene después de tomar una decisión difícil. No había marcha atrás. Pasaron 10 días. 10 días en los que fingí normalidad. Fui al supermercado. Ordené el balcón. Llamé a una prima para preguntarle por su hija. No hablé del tema con nadie, ni conmigo misma. Era como si mi mente necesitara una pausa para no implosionar. El día 11, recibí un sobre en la portería. No tenía remitente. Era delgado, discreto. Lo abrí con las manos temblorosas. Había fotos, transcripciones, capturas de pantalla, comentarios de redes sociales que ella había borrado pero que quedaban registrados, mensajes que intercambió con una amiga, donde se burlaban de mí, de cómo me vestía, de cómo hablaba, de mi forma de escribir. Uno de ellos decía: parece una tía loca que no se resigna a quedarse sola.
Igual, después del casamiento, él no va a tener más tiempo para perder con ella. Leí cada línea con una mezcla de rabia y tristeza, pero lo que más me dolió no fue lo que ella decía, fue lo que él no decía. Había fragmentos en los que él estaba en copia, en los que respondía con un emoji o simplemente ignoraba los comentarios. No defendía, no frenaba, no ponía límites. Silencio total. Y ese silencio decía todo. Guardé los documentos en una carpeta. Me senté en la mesa del comedor y los volví a leer. Esta vez con más calma. No lloré. Sentía los ojos secos, la garganta cerrada. Era todo lo que necesitaba. No para vengarme, no para exponerla, sino para entender, para terminar de aceptar que no era una víctima de circunstancias, que había sido sacada a propósito, que alguien decidió desdibujarme de la vida de mi hijo, y que él, por comodidad o cobardía, lo permitió. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo. Dormí profundo. No soñé. Al día siguiente me levanté temprano, me preparé un café y empecé a escribir una carta. No para enviarla, para mí, para poder poner en palabras todo lo que venía acumulando. Mientras escribía, algo se me ocurrió. Una idea que al principio me pareció absurda, pero después, cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Recordé que el DJ de la boda era alguien que había trabajado con una amiga mía, una persona amable, flexible, y la boda, según sabía, iba a tener un momento reservado para homenajes. Me pregunté si me permitirían participar, pero incluso si no lo hacían, había otros modos. Nadie contaba conmigo. Todos pensaban que yo ya estaba fuera del juego, que había sido descartada. Y ahí entendí algo importante. Cuando los demás te creen invisible, tenés el espacio perfecto para moverte en silencio. A veces, el verdadero poder no está en lo que uno dice, está en lo que uno observa en silencio, en lo que se guarda, en la forma en que uno decide no reaccionar como esperan. Y eso fue exactamente lo que hice. No di señales, no respondí a provocaciones, no expliqué nada. Me volví invisible, pero presente. Una semana antes de la boda, me puse en contacto con el DJ. Usé el nombre de mi amiga como referencia. Le escribí un mensaje claro, sin rodeos. Le pedí unos minutos en la ceremonia para compartir un mensaje personal que quería preparar para los novios. Nada llamativo, nada escandaloso, solo un gesto. Él aceptó sin hacer muchas preguntas. Me agradeció la confianza y me explicó cómo funcionaría el sistema de audio. Todo sonaba normal, profesional. ¿Vas a cantar?, me preguntó, casi en broma. No, no canto. Solo voy a dejar que algo se escuche. Cuando colgué, me temblaban las manos. No por miedo, por una especie de adrenalina distinta. No me sentía vengativa. Me sentía despierta, como si algo que había estado dormido dentro de mí finalmente se hubiera levantado. En los días siguientes, hice lo que había que hacer. Preparé la grabación. Elegí el momento. Edité con cuidado. Todo en mi computadora, a solas, con los auriculares puestos y la puerta cerrada. A cada palabra que escuchaba de esa conversación que ella había tenido con su amiga y que ahora formaba parte de mi archivo, más claro tenía que no me debía ninguna vergüenza. La vergüenza no era mía. Nunca lo fue. Una vez que todo estuvo listo, lo guardé en un pendrive nuevo. Lo metí en una caja pequeña, de las que se usan para joyas. Imprimí una tarjeta con una dedicatoria sobria. Para ustedes, con amor y sinceridad. Nada más, nada menos. También preparé una copia. Por si acaso, durante esa semana, él no me escribió. Ella tampoco. Ni una llamada, ni un recordatorio sobre el horario de la boda. Era como si supusieran que no iba a ir. Y quizás eso era lo que esperaban. Que me quedara en casa, que asumiera mi lugar de figura decorativa, una madre reducida al fondo de las fotos o a una silla olvidada. Pero fui. Me vestí con un conjunto gris claro, sobrio, elegante. Nada ostentoso, solo limpio, discreto y con dignidad. El cabello recogido, el maquillaje justo, ni un milímetro de más. Fui puntual. Caminé despacio hasta mi lugar. Me senté en la fila que me asignaron, lejos del altar, al costado. Lo acepté sin quejarme. No necesitaba estar cerca físicamente para estar presente donde más dolía, en sus conciencias. Durante la ceremonia,
No hablé con nadie. No hice contacto visual. Mantuve la espalda recta, las manos sobre el regazo. Observé cada detalle, cada mirada, cada gesto. Ella estaba radiante, no porque estuviera feliz, sino porque todo salía como había planeado. Él no sabría decirlo. No lo vi feliz. Lo vi contenido, como si estuviera caminando sobre hielo delgado, tratando de no resbalar. A mitad de la ceremonia, me levanté al baño. Aproveché para hablar con el DJ. Le entregué la caja, con el pendrive adentro, y le recordé el minuto exacto en el que debía reproducirlo. Le di incluso una pequeña nota escrita a mano con el cronograma y una marca en el tiempo. ¿Y esto es seguro?, preguntó, con una sonrisa nerviosa. Más de lo que imaginas. Va a herir a alguien. Asterisco solo va a mostrar lo que otros ya eligieron decir. El DJ dudó un segundo más, luego asintió. Dijo que no era la primera vez que veía tensiones familiares en bodas, pero que confiaba en que todo saliera bien. Volví a mi asiento. Respiré hondo. Sentí como me latía el corazón. Pero no por ansiedad. Era algo más parecido a estar viva después de mucho tiempo de flotar sin rumbo. Durante la recepción, me acerqué a la mesa de regalos. Coloqué la caja entre los demás obsequios, con cuidado. Nadie me vio. Oh, si me vieron, no dijeron nada. Me fui a mi mesa, pedí agua con gas y comí en silencio. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me ofreció compañía. En los pequeños grupos de conversación, notaba cómo evitaban mirarme directamente, como si temieran que mi sola presencia arruinara algo. Y por primera vez, no lo necesité. Durante el baile, me levanté para ir al baño otra vez. Me detuve frente al espejo largo del pasillo. Me miré. No vi a una mujer vencida. Vi a una mujer completa. Cansada, sí, pero firme. Por dentro, sabía que ya no estaba esperando aprobación. Ya no me estaba conteniendo. No necesitaba que nadie me reconociera, porque ahí estaba, con todo en contra, pero con todo lo esencial de mi lado, la verdad, la memoria y mi dignidad intacta. Y si algo llegaba a romperse esa noche, que fuera el silencio. La sala del banquete era amplia, decorada con flores blancas y luces cálidas que colgaban del techo como si intentaran darle al ambiente una sensación de cuento de hadas. Todo estaba perfectamente orquestado. Las mesas, las copas alineadas, los mozos moviéndose con precisión. Parecía una escena sacada de una revista. Y sin embargo, yo me sentía como una pieza que no encajaba, como si fuera un error de imprenta en una página pulida. La ceremonia civil había terminado hacía unos minutos. Hubo fotos, aplausos, una canción de fondo cuidadosamente elegida. Ella había llorado un poco, no sé si por emoción real o por protocolo. Él parecía tenso, sonriente, sí, pero con una rigidez en el cuerpo que no me era ajena. Yo había visto ese gesto en su cara cuando era niño y escondía que algo le molestaba, pero no sabía cómo decirlo. Después de la comida, llegó la hora de los discursos. El maestro de ceremonias, con su voz entrenada, fue llamando a los familiares y amigos que querían dedicar unas palabras a los recién casados. Se levantó el padre de ella, luego una prima, una amiga cercana. Todos decían frases lindas, previsibles, sobre el amor, la paciencia, la importancia de la familia. Todos reían en los momentos correctos, lloraban en los momentos justos. Yo no fui llamada. No me sorprendió. Tampoco lo esperaba. Pero cuando miré al DJ, vi como él me hacía un gesto leve, sutil. Era mi momento. Nadie notó cuando él conectó el pendrive. Nadie lo vio tocar el botón. La música de fondo bajó. El salón se fue silenciando poco a poco, como cuando algo se siente fuera de lugar. Y entonces empezó a sonar una grabación. Mi voz no, la de ella. No sé cuánto más vamos a tener que fingir con esta señora. Ya le dije a él que no la quiero cerca. Es agotador tener que soportarla solo porque es su madre. Se viste como si fuera una tía vieja que no entiende que ya no pinta nada. Lo bueno es que después de la boda, él va a estar tan ocupado que se va a olvidar de llamarla. Una pausa. Un murmullo en la sala. La gente empezó a mirar a los lados. Algunos bajaron la cabeza. Otros buscaron con la mirada a los novios. Ella estaba paralizada, pálida. Él tenía los ojos abiertos, fijos en algún punto que no lograba enfocar.
La grabación continuó. A veces siento que me mira como si quisiera que yo me sintiera culpable. Pero no me importa. Ella tuvo su tiempo. Ahora le toca desaparecer. Silencio total. Ni los cubiertos sonaban. La voz se detuvo. El DJ bajó el volumen sin decir una palabra. Yo seguía sentada. No me moví. No me levanté. No lloré. No grité. Solo observé. Sentí como mi corazón latía fuerte, pero con una calma que no conocía, porque no había hecho nada más que mostrar lo que ya estaba dicho. Solo que ahora todos lo habían oído. Ella intentó decir algo, pero su voz se quebró. Se giró hacia mi hijo, que seguía inmóvil. Le tocó el brazo. Él se soltó. Se paró. Caminó hacia una esquina del salón. Nadie lo siguió. Ella se quedó sola, de pie, delante de todos, sin saber qué hacer. Vi cómo la madre de ella se acercaba, tratando de intervenir. Pero ya no había espacio para salvar nada. El daño no lo había causado la grabación. Lo había causado todo lo que se dijo durante meses, cuando nadie pensaba que yo podía escuchar. Una invitada, no sé quién era, se acercó a mi mesa. Se sentó en silencio, con las manos entrelazadas. Me miró. No sabía que todo esto era así. Solo asentí. No era necesario explicarlo. Nadie lo esperaba. Nadie me pidió disculpas, pero el aire se volvió distinto, como si por primera vez me vieran de verdad. Después del revuelo, alguien dijo que la fiesta seguiría, que tratáramos de disfrutar. La música volvió a sonar. Algunas personas intentaron bailar, otros se fueron temprano. La atmósfera estaba rota. Ya nada sonaba como antes. Nadie podía fingir. Mi hijo volvió a su lugar. Se sentó en silencio, al lado de ella, pero sin tocarla. Tenía la mirada perdida. No cruzó los ojos conmigo, pero yo lo vi entero, lo vi vulnerable, como no lo veía desde que era niño. Ya no era el hombre que ella había armado a su medida. Era él, por fin, volviendo a preguntarse quién era. Yo me quedé un rato más. Terminé mi bebida. Comí un trozo de pastel, aunque no me apetecía. Agradecí en silencio que todo se hubiera dicho sin que yo dijera nada. No me levanté a dar discursos. No culpé a nadie. No necesité gritar. Cuando sentí que era momento de irme, me puse de pie. Tomé mi bolso. Caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie me pidió explicaciones. Y antes de cruzar la puerta, me giré. La vi, de pie, al lado de la mesa principal. Sola, con los labios apretados, sujetando con fuerza el ramo, como si eso fuera lo único que le quedaba por agarrar. Volver a casa esa noche fue como volver de un lugar donde ya no pertenecía. Caminé despacio, sin prisa. El vestido aún olía al perfume del salón, y en mis zapatos traía restos de confeti que se habían pegado sin que yo lo notara. No lloré, no sonreí. Estaba entera, pero cansada, como si acabara de cruzar una línea que llevaba años evitando. Apenas cerré la puerta, me quité los zapatos. Caminé descalza por la sala en silencio. La casa estaba tal como la había dejado, ordenada, callada, inalterada. Saqué el broche del cabello, colgué la chaqueta y me serví un vaso de agua. Cada movimiento fue lento, casi ritual, como si necesitara procesar cada segundo. Me senté en la cocina con el vaso en la mano. No puse música, no prendí la televisión. Solo me permití existir en ese espacio después de todo lo que había ocurrido. Había una paz rara en el ambiente, una calma que no venía de haber ganado, sino de haber soltado. No me sentía vengada, me sentía liberada. Revisé el celular. Ningún mensaje, ninguna llamada. Silencio total, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Dormí poco esa noche. El cuerpo descansaba, pero la mente seguía encendida. No con ansiedad, sino con una lucidez nueva. Ya no había más por hacer. Ya no dependía de mí. Lo que estaba roto no se podía volver a armar. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me dolía cargar con eso. A la mañana siguiente, recibí un mensaje. Era de él. Solo decía, podemos hablar cuando tengas tiempo. Lo leí varias veces. No respondí de inmediato. Me tomé un café. Me duché. Salí a caminar unas cuadras. Dejé el teléfono en casa. No por castigo, sino porque necesitaba que él también aprendiera a esperar.
Volví cerca del mediodía. Me senté en el sillón con el celular en la mano y escribí: Estoy en casa. Si quieres venir, te espero. No preguntó nada más. A los 20 minutos sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo. Solo, sin ella, sin anillo, con la cara pálida y los ojos hundidos. Entró sin decir palabra. Se sentó en el borde del sofá, con las manos juntas, mirando al piso. Yo no dije nada. Esperé. Sabía que, si hablaba primero, él volvería a cerrarse. Así que lo dejé. Que tragara el silencio. Que masticara el momento. Mamá, empezó, pero se detuvo. Respiró hondo. Escuchaste todo. Asentí con la cabeza. No sabía que eso estaba pasando. O quizás sí, pero no quería verlo. No dije nada, no por frialdad, sino porque necesitaba decirlo. No yo, no tengo excusas. No te defendí, no te cuidé, y no sé en qué momento empecé a pensar que todo eso era normal. Su voz se quebró. No lloró, pero vi cómo sus ojos se llenaban. No era el llanto de un hijo arrepentido, era el llanto de un hombre quebrado, de alguien que entendía, por fin, el daño que había permitido. No fue solo ella, fui yo, porque callé, porque dejé que te apartaran, porque me acomodé a la idea de que estaba bien si no estabas. Pero ahora, después de escuchar todo eso en voz alta, entendí. Me usaron para borrarte. Sus palabras cayeron como piedras, lentamente, una a una, y cada una golpeó algo en mí. No era rencor lo que sentía, era una mezcla de compasión y tristeza, porque había deseado por tanto tiempo que él abriera los ojos, y ahora que lo hacía, lo veía roto. No sé cómo se arregla esto, mamá. Ahí sí hablé, con voz firme, sin dureza. No se arregla. No, no como antes. Ya no somos los mismos. No después de todo esto. Pero se puede construir otra cosa. Si querés. Si te importa. Él asintió. No con entusiasmo. Con humildad. Como quien acepta que va a tener que aprender desde el principio. No hablamos más. Le preparé un té. Comimos unas galletas. Como cuando era chico. No necesitábamos explicaciones. Solo estar ahí, en ese silencio reparador que no duele. Esa tarde, antes de irse, se giró en la puerta. Gracias por no gritar. Gracias por no exponerme. No necesitaba gritar. Solo necesitaba que escucharan. Y eso fue lo que hice. No pasó mucho tiempo hasta que ella intentó contactarme. El mismo día en que mi hijo vino a casa, horas después de su visita, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía: ¿podemos hablar? Lo ignoré, no por venganza, sino porque no tenía sentido hablar cuando el otro solo quiere limpiar su imagen. Esperé unos días. Volvió a escribir. Esta vez, más directa. Necesito verte. No puedo dejar las cosas así. Acepté. Le propuse encontrarnos en un café, a plena luz del día. Nada de encuentros en la casa. Nada íntimo. Solo un lugar neutro donde pudiera mirarla a los ojos, sin testigos, sin ruidos de fondo, sin máscaras. Llegó puntual, con el rostro tenso, maquillado de más. Llevaba el cabello recogido, un abrigo caro y el bolso pequeño que solía usar en eventos importantes. Se sentó frente a mí con una sonrisa ensayada, de esas que no llegan a los ojos. Gracias por venir, dijo, bajando el tono como si quisiera sonar frágil. No respondí de inmediato. La dejé hablar. Sé que lo que pasó fue fuerte. No era mi intención que se expusiera así. Yo nunca. No te molestes en fingir. La interrumpí, sin subir el tono. Sé exactamente lo que dijiste. Lo escuché. Y lo más triste es que no me sorprendió. Ella bajó la mirada, incómoda. Se acomodó en la silla, respiró hondo. Era un momento privado. Estaba hablando con una amiga. Dije cosas que no pensaba realmente. Solo necesitaba descargarme. ¿Descargarte de qué? De mi existencia. Hubo un silencio tenso. La gente en las otras mesas hablaba, reía, comía, ajena a lo que estaba ocurriendo frente a nuestras tazas. Yo no quería hacer daño. Solo me sentía invadida. A veces vos estabas muy presente, y yo necesitaba espacio con él. Eso se habla, no se manipula.
No se miente. No se convence a alguien de borrar a su madre solo porque te incomoda. Yo no me metía en su relación. Nunca me interpuse. Pero vos no querías distancia. Querías exclusividad. Ella parpadeó. Se quedó sin respuesta por unos segundos. Luego suspiró. Puede ser. No voy a negarlo. Pero él es adulto. Si se alejó, fue porque lo eligió. Asentí con la cabeza. Sí. Y eso es lo más doloroso. Porque vos empujaste, pero él caminó solo. Y yo lo dejé ir, pensando que era lo mejor para no ser una carga. Ella se quedó mirándome, no con soberbia esta vez, con algo parecido a miedo. No miedo físico, miedo al espejo, a verse desde afuera, a oír, sin filtros, la consecuencia de sus actos. No sé si todavía me odias. No te odio, pero tampoco te respeto. El respeto no se pide, se construye. Y vos, desde el primer día, no tuviste ningún interés en conocerme como soy. Solo quisiste desplazarme. Ella respiró por la nariz, conteniéndose, pero su voz salió temblorosa. Él está confundido. Se fue a casa de un amigo. No contesta mis llamadas. No sé qué va a pasar. Eso lo vas a tener que resolver con él. Yo no estoy acá para mediar ni para vengarme. Solo vine a decirte algo que nunca me diste la oportunidad de decir. Yo estuve ahí, desde el principio. Crié a ese hombre con amor, con sacrificios, con errores, sí, pero con presencia. Y vos decidiste borrar todo eso como si no valiera nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no la consolé, porque esas lágrimas no eran por mí, eran por su pérdida, por su fracaso en controlar todo, por el miedo real de haber ido demasiado lejos. Me puse de pie, saqué un sobre del bolso y lo dejé sobre la mesa. Ella lo miró, confundida. ¿Qué es esto? Las copias completas de los audios. Todo lo que dijiste en chats, mensajes y llamadas. No los usé todos, solo una parte. Esto es para vos, para que recuerdes que todo lo que se dice desde la comodidad de la impunidad, a veces, vuelve. Ella lo tomó con manos temblorosas. No dijo nada más. Antes de salir, me detuve un segundo y dije, sin rencor: no soy una santa. Cometí errores, pero nunca te hice daño con intención. Vos sí, vos lastimaste con cálculo. Y eso, incluso si se perdona, se recuerda. Salí del café sin mirar atrás. Afuera, el aire estaba fresco. Caminé sin apuro. Cada paso que daba era una afirmación, no de victoria, sino de dignidad recuperada. No necesitaba que ella me entendiera. No necesitaba que mi hijo me eligiera de nuevo. Solo necesitaba saber que, después de tanta humillación, me había mirado al espejo y aún podía reconocerme. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que imaginaba. Ningún estallido, ningún escándalo, solo un eco persistente de lo que había pasado. Mi hijo me llamó algunas veces, corto, respetuoso, sin presiones. No me pedía perdón a cada minuto. No intentaba justificar a nadie. Solo me hablaba como hacía años no lo hacía, con verdad. Me contó que se había tomado un tiempo para pensar, que se había mudado temporalmente a casa de un amigo y que no sabía si iba a volver con ella. No por la grabación, sino porque algo se había quebrado mucho antes y él recién ahora lo estaba viendo. Yo escuchaba sin opinar. No era mi lugar decirle qué debía hacer. Ya no. Él era adulto, y aunque me doliera aceptar que no era mi responsabilidad repararlo, había paz en saber que no me correspondía más cargar con esa culpa. Pasó una semana, luego otra, y una tarde de domingo, sin avisar, él vino a casa. Traía una caja en las manos. La apoyó en la mesa y se sentó frente a mí. Abrió la caja y empezó a sacar cosas. Fotos nuestras, una bufanda que le había tejido cuando era niño, un cuaderno con dibujos antiguos y una carta. La carta que él mismo me había escrito cuando tenía 7 años. Esa que yo había guardado durante décadas. La encontré entre mis cosas. No sabía que aún existía. La abrió. La leyó en voz alta. Su voz temblaba un poco. Mamá, cuando sea grande, voy a vivir contigo para siempre. Te amo más que a todos. No dije nada, solo lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, él también me miró sin miedo. Sé que eso no se puede cumplir,
pero no quiero seguir siendo alguien que dejó de ver a la mujer que me crió. Hicimos café. Nos sentamos a conversar sin urgencia. Por primera vez, él me contó cosas que nunca antes había dicho, que muchas veces se había sentido culpable por no poder equilibrar su vida con la mía, que se había dejado arrastrar por la comodidad de una pareja dominante, que creyó que para ser hombre tenía que cortar todo lazo con su historia, y que ahora entendía que eso no lo había hecho libre. Lo había dejado solo. Yo lo escuché sin juzgar. No necesitaba oír que me amaba. No necesitaba que me prometiera una relación perfecta. Solo necesitaba saber que había vuelto a sí mismo, que ya no hablaba desde lo aprendido, sino desde lo que sentía de verdad. Nos abrazamos, no como madre e hijo en una película, sino como dos personas que aceptan que la vida duele, que hay errores, que hay cosas que no se pueden deshacer, pero que aún así queda algo que se puede cuidar, el vínculo real, no el idealizado, no el perfecto, el que se construye cuando uno elige mirar al otro con honestidad. Pasaron unos meses. Él decidió no volver con ella. No hubo grandes anuncios, solo distancia. Me dijo que fue una separación silenciosa, sin gritos, que ella intentó convencerlo de quedarse, que usó incluso la culpa, pero que él ya no respondía a eso, que había aprendido, de a poco, a detectar las trampas emocionales, y que, aunque no sabía que venía ahora, prefería la incertidumbre que ser parte de una relación construida sobre el desprecio. No me lo dijo buscando aprobación. Me lo dijo como quien se confiesa con alguien que ya no necesita validarlo. Y yo, por mi parte, también cambié. Empecé a salir más. Retomé contacto con una amiga que no veía hace años. Me anoté en un taller de escritura. Nada grande, nada transformador. Solo gestos pequeños que me devolvían a mí, a la mujer que había sido antes de ser solo la madre de. Una tarde, mientras acomodaba papeles en el escritorio, encontré una foto vieja. Él, con 4 años, disfrazado de bombero, riendo con una manguera en la mano. Yo, detrás, sosteniéndole el casco, con el pelo recogido y una sonrisa enorme. La miré largo rato. No lloré, no sentí nostalgia, sentí orgullo, porque esa mujer de la foto lo había dado todo, y aunque por un tiempo la hubieran hecho invisible, ella nunca dejó de estar. Esa noche me senté a escribir, no una carta, no un relato para nadie más, solo para mí, para dejar registrado lo que muchas veces callé, lo que no se dice en voz alta, pero que vive en el cuerpo. Escribí sobre la decepción, la rabia, la culpa, pero también sobre el silencio que me sostuvo, sobre el momento en que decidí no mendigar amor, y sobre esa fuerza tranquila que llega cuando una se elige, aun cuando todos te hayan descartado, porque al final no fue venganza, no fue justicia, fue elección. Elegí no desaparecer, elegí quedarme conmigo, y eso, para mí, fue suficiente.